Hola, hoy vamos a hablar de magnitudes escalares y vectoriales. ¿Qué es una magnitud? Bueno, pues si recordáis, una magnitud es una característica de la materia, es algo que podemos medir. Entonces, hay magnitudes, que son las que llamamos magnitudes escalares, donde con expresar el valor y sus unidades, pues tenemos información suficiente. Pues por ejemplo, el tiempo, si decimos 30 segundos, pues tenemos información suficiente, tenemos la medida de esa magnitud y su unidad. La masa, por ejemplo, bueno, pues tiene una masa de 30 kilos. Con indicar su magnitud y sus unidades es suficiente. Sin embargo, hay otras magnitudes, que son las llamadas magnitudes escalares, donde solo con decir las unidades y su valor no es suficiente. Por ejemplo, cuando hablamos de velocidad, es interesante saber pues digamos la dirección que tiene ese móvil, el sentido en el que avanza. Cuando hablamos de fuerza, lo mismo, pues en qué dirección actúa esa fuerza y qué sentido. Cuando hablamos de magnitudes escalares, estas se representan de la siguiente forma, con una flechita encima, ¿veis? Bueno, fuerza y velocidad son magnitudes vectoriales. Perdón, que estaba hablando aquí de magnitudes vectoriales. Sin embargo, en los ejemplos de arriba, cuando hablamos de tiempo o de masa, veis que no tienen ninguna flechita arriba, porque son magnitudes escalares. Repito, las magnitudes vectoriales se representan con una flechita encima de la magnitud, ¿vale? ¿Qué es un vector? Bueno, pues un vector al final lo representamos, como decíamos, con una flecha, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a representar esta fuerza, esta por ejemplo es una fuerza, bueno, pues se representa con una flecha. Esto es un vector. Esta fuerza, como veis, tiene una dirección. Esta es la dirección, ¿vale? Digamos, esta línea de puntos representa la dirección. Esta fuerza en este caso es horizontal, ¿vale? Que no hay que confundir con sentido. El sentido de esta fuerza es hacia la derecha, porque la punta de la flecha está apuntando hacia la derecha. Esto es el sentido de la fuerza, que no hay que confundir con la dirección. La dirección es horizontal. Si estuviéramos hablando de un móvil, por ejemplo, y aquí estuviera Madrid en un extremo y en el otro estuviera Sevilla, pues diríamos que la dirección es Madrid-Sevilla o Sevilla-Madrid, pero cuando hablamos del sentido hay que decir hacia dónde está circulando ese móvil. Por ejemplo, si está yendo hacia Sevilla, pues tendríamos que poner que el sentido es hacia Sevilla. Es muy similar a lo que entenderíamos con una carretera, ¿vale? Cuando hablamos de dirección, esta se representa por una línea de puntos, ¿vale? Y el sentido, como digo, viene representado por la punta de la flecha. Y nos queda algo por definir en este vector, que es lo que se llama el módulo, ¿vale? El módulo es, digamos, el valor numérico de esta magnitud vectorial. Por ejemplo, aquí este módulo, veis que ocupa 3 puntitos, ¿vale? Podríamos decir que el módulo es, como estamos hablando de fuerza, 3 newtons, ¿vale? Si estuviéramos hablando de una fuerza de 1 newton, pues escribiríamos un vector pues que es 1/3 de anterior, ¿veis? Este es 1/3, porque estamos hablando de 1 newton. Tiene la misma dirección que la anterior, ¿vale? Tiene el mismo sentido que el anterior, pero su módulo es 1/3 del anterior, porque es 1 newton, y por eso lo dibujamos pues 1/3 más pequeño. Esto
de forma intuitiva nos dice solo mirando el vector, pues nos dice el módulo. Si vemos un vector de este tamaño y lo comparamos con esto, pues vemos que si estamos hablando de fuerzas, esta fuerza es mucho más pequeña que esta. Por eso no se trata, cuando hablamos de vectores, no se trata simplemente de escribir una flecha de cualquier manera. Es importante su módulo, es decir, es importante su tamaño, porque incluso a la hora de analizar visualmente los problemas que hagamos, visualmente podemos decir que, bueno, pues que esta fuerza es mucho más pequeña que esta, ¿vale? Es importante cuidar estas partes formales también.